¿Estás a punto de ser padre o madre por primera vez? ¿Recién acabas de tener un bebé o tal vez ya tienes un niño pequeño? Si es así y tienes muchas dudas acerca de cuáles son los cuidados que debes tener y qué errores debes evitar para no generar algún tipo de sufrimiento en tu hijo, quédate, que el día de hoy te brindaré información valiosa que todo padre primerizo debe tomar en cuenta para criar a su hijo emocionalmente saludable. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Cuando estamos a punto de ser padres o cuando recién lo somos, estamos llenos de dudas o peor aún, de creencias erróneas acerca de la crianza de nuestro hijo, que suelen generar malestar, sufrimiento en él, puesto que, peor que una duda, es una creencia equivocada que esté muy consolidada en nosotros. Prueba de ello son los padres que creen que el castigo físico es necesario y que además es una muestra de amor. A continuación, te expondré las creencias más comunes que suele haber en torno a un bebé o a un niño pequeño. Al decir pequeño me refiero a uno de 3 años o menos. Creencia número 1. Ya cambiará cuando nazca su hijo. El tener una relación conflictiva o una relación con muchos desacuerdos y creer que la pareja cambiará para bien cuando nazca su hijo es una creencia que se arrastra desde hace más de un siglo atrás y casi siempre no es así, salvo excepciones. Es de suma importancia que la pareja encuentre la forma de tener una mejor relación, puesto que la relación de pareja no solo influye, sino que me atrevería a decir que define la salud emocional y conductas de su hijo. Padres en conflicto son ejemplo de conductas conflictivas y por lo general de falta de respeto y poca empatía. Además que, por estar en conflicto, proveen a su niño un entorno muy estresante, que por lo general suele alterar sus conductas. Si los conflictos no los pudieron solucionar previo a la llegada del hijo, cuando ya haya nacido con las malas noches, la falta de tiempo y el cansancio, será mucho más estresante y por lo tanto habrán mayores probabilidades de enfrentamiento que de reconciliación o conciliación. ¿Qué hacer entonces? Si tienes una relación conflictiva o no adecuada con tu pareja, resuelve esa situación cuanto antes y no esperes a que nazca tu hijo, que cuando eso suceda será más difícil aún. Primero, intenta resolverlo por tu cuenta, pero si a pesar de haberlo hecho, no has obtenido resultados deseados, lo mejor y más responsable que puedes hacer es contratar los servicios de un especialista en terapia de pareja. Creencia número 2. No le debo acostumbrar a los brazos, sino después no se va a querer desprender de mí. Esta es otra creencia muy difundida. Los bebés obviamente necesitan de nuestros brazos porque dada su vulnerabilidad, son nuestros brazos, nuestro olor, nuestro afecto, lo que le tranquilizan y le dan la seguridad que necesitan para estar tranquilos y estables. Los bebés aún no han desarrollado su corteza cerebral como para que puedan armar estrategias de manipulación. A esa edad, cada conducta se debe únicamente a que experimentan alguna necesidad. Lloran porque tienen hambre, están sucios o tienen miedo y necesitan de nuestros brazos. Además, está comprobado que acudir cada vez que nuestros bebés nos necesitan fomenta un apego seguro, el cual es indispensable para que en el futuro pueda formar relaciones saludables. ¿Qué hacer entonces? Acudir y satisfacer las necesidades de tu bebé cuanto antes, cada vez que requiera de ti. Que esto, además de fomentar un apego seguro, sienta las bases de una buena autoestima y de seguridad en sí mismo. Creencia número 3. Debe aprender a dormir solo. El cerebro de un bebé e incluso de un menor de 4 años aún no está preparado para dormir solo. Es mucho estrés para él. Y esto no es cuestión de engreimiento o manipulación del bebé o el niño, sino que es parte de la evolución. Miles de años atrás, las crías de humanos que se separaban de sus madres eran devorados por las fieras, motivo por el cual solían llorar para que su madre estuviera cerca de él. Si no hubiera llorado o si la madre hubiese estado en algún otro lugar,
las fieras lo hubieran comido y nuestra especie se hubiera extinguido. ¿Qué debemos hacer entonces? Dormir con él hasta que se sienta seguro y esté preparado para dormir solo. Si crías a tu niño en un hogar con un clima familiar adecuado, es decir, donde prime el respeto y satisfaga sus necesidades tanto físicas como emocionales, lo más probable es que sea tu mismo niño el que te proponga dormir solo. ¿Cómo saber cuándo estará preparado para dormir solo o cómo podría prepararlo? Esta información la tengo más detallada en el enlace que te dejaré en la descripción. Creencia número 4. Le debo mantener despierto en el día para que duerma en la noche. Este es otro error muy común que además de ser muy difundido es de los que ocasionan más daño al niño, puesto que no solo afecta a sus conductas, sino también a su cerebro. La gran mayoría de bebés, debido a su inmadurez cerebral, no pueden dormir de corrido e incluso ni siquiera pueden tener horarios de sueño. Es por ello que lo más recomendable es brindarle condiciones favorables para que cuando tengan sueño puedan dormir plácidamente y sin interrupciones. Si se le brinda estas condiciones favorables y no se le exige que adopte un horario de sueño o duerma de corrido, cuando su cerebro ya esté preparado, podrá dormir por las noches y durante largos periodos, pero en caso contrario, si se le ha estado exigiendo que vaya contra su biología, presionando para que tenga horarios de sueño, lo más probable es que demore más de lo previsto e incluso podría llegar al extremo de sufrir algún tipo de trastornos del sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evita imponerle algún horario de sueño. Simplemente cada vez que tu bebé se disponga a dormir, procura brindarle un ambiente óptimo para ello. Además, te recomendaría que tú también duermas a las mismas horas que tu bebé duerme, ya que si solo duerme por las noches, lo más probable es que sea insuficiente, dado que tu bebé te estará despertando frecuentemente y eso afectará la cantidad y calidad de tu sueño. Creencia número 5. Hay que dejarle llorar para que aprenda a esperar. Dejarlo llorar sin calmarlo crea sensación de desesperanza. Un bebé, debido a su inmadurez cerebral, no tiene noción del pasado ni del futuro. Vive constantemente en el presente. Sus necesidades, sus urgencias siempre se dan en el presente, motivo por el cual si llora, grita o requiere de sus padres, lo requiere en el presente y jamás lo hará por manipular, puesto que, como vimos minutos antes, aún no ha desarrollado su corteza cerebral, la encargada del razonamiento, al menos no lo suficiente como para que cree estrategias de manipulación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando llore tu bebé, averigua cuál es el motivo que le está generando malestar y procura solucionarlo lo antes posible, pero desde la calma. Esto formará un apego seguro, el cual es indispensable para que en el futuro pueda formar relaciones saludables. Creencia número 6. Hay que escondernos del bebé al salir de la casa para que no se dé cuenta y no llore. Esta creencia, por lo general, suele ser frecuente en las madres, puesto que los niños, cuando son muy pequeñitos, son muy apegados a ellas y suelen llorar ante la separación. En vista que los niños pequeños aún no tienen noción del tiempo, al percatarse que su madre desapareció de un momento a otro sin previo aviso, ellos se asustan y realmente no saben cuánto van a demorar en volver a reencontrarse con ella, experimentando esa separación muchas veces como definitiva y por lo tanto muy traumatizante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada vez que tengas que ausentarte de casa, despídete de tu hijo, de preferencia hazlo rápidamente, ya que el momento de la despedida suele ser muy estresante para el niño, así que no conviene prolongar ese momento. Puedes utilizar frases cortas como: mi amor, me voy a trabajar, en la noche regreso para jugar, te amo mucho. Una vez que te despides, ya no regreses ni voltees a mirarlo, simplemente te retiras. Cuando regreses a casa, procura que tu niño asocie esa emoción agradable a tu regreso, ya sea jugando, tomándolo en brazos y diciéndole frases como: ya ves mi amor, ya regresé, siempre voy a regresar para verte y jugar porque te amo mucho. Si lo haces de esta manera, tu hijo sabrá que cada vez que dices que te vas, lo harás de inmediato y que está por demás que haga berrinche o intente retenerte.
Asimismo, al poco tiempo se dará cuenta que siempre regresarás, por lo cual, progresivamente, cada vez se alterará menos, hasta que en poco tiempo esté completamente tranquilo cada vez que salgas de casa. Bien, con esto terminamos los errores más comunes que cometen los padres en lo referente a la psicología infantil. ¿Consideras que hay alguno que hayas estado cometiendo? Si es así y deseas contarlo, puedes hacerlo en los comentarios. Aquí termina el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.